de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, para la clase de Derecho Agrario. El día de hoy venimos a exponerles el tema de el Plan de Ayala. El siguiente tema será expuesto por Cordero Espinosa Ashley, Dueñas King Ángel, Guerrero Hernández Edgar, Méndez Huerta Génesis, Muñoz Araujo Emanuel y por nuestra compañera Rodríguez Navarro Bárbara. Comenzamos. Bien, compañeros, comenzamos por la biografía de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, nacido en Enecuilco, Morelos, en 1879. Fue el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. Era una persona de origen humilde. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Fue también ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas, así como la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Sus papás eran campesinos, pero un día un rico hacendado les quitó las tierras a sus padres. En 1895, a los 16 años de edad, quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre el orgullo de ganarse la vida de manera independiente, mas sin embargo, no era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Zapata conoció desde niño los problemas de su natal Anenecuilco, un pueblo de origen prehispánico que se había quedado sin tierras debido a los avances de las haciendas de Coahuixtla. Sus habitantes se habían visto obligados para trabajar para las haciendas o alquilar sus tierras. A mediados de 1910, cuando la hacienda del hospital se negó a rentar sus tierras, la situación de los campesinos llegó al límite. Emiliano Zapata, quien ya era autoridad de Anenecuilco, decidió ocuparlas por la fuerza. La primera acción militar de Zapata se dirigió contra la hacienda de Chinameca y su odiado administrador. La toma de la finca se convirtió en una carnicería. El ejército de Zapata creció con miles y miles de campesinos que preferían irse al monte que seguir viviendo a las vejaciones que sufrían por los hacendados, los soldados y los rurales. La dictadura se tambaleaba. Estuve tranquilo hasta que se levantó el sur, comentó después Porfirio Díaz. 6 días después de la toma de Coaxtla por Emiliano Zapata, Díaz renunció a la presidencia. El líder de la revolución, Francisco I. Madero, al firmar la paz, había pactado una transición dentro de las instituciones, algo difícil de entender para una revolución triunfante. En este tiempo, Emiliano creció, se dedicó a trabajar en el campo y defendía a los campesinos para que nadie le quisiera quitar sus tierras. Y las personas empezaron a ubicarlo y decir que se había convertido en el símbolo máximo de la Revolución Mexicana por sus hechos. Los ideales de Emiliano siempre fueron tierra y libertad, tanto así que en 1911 proclamó el Plan de Ayala. Dicho documento que le exige a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, o sea, a los campesinos. Dicho caso, Emiliano fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado a la entrada de la hacienda Chinameca, en cercanía de Cuautla, Morelos, en 1919. Y es recordado porque él defendió a la clase trabajadora de México y a los campesinos que no tenían voz ni voto. ¿Qué fue el Plan de Ayala?
El Plan de Ayala fue un reclamo político y social por parte del campesinado de México, proclamado el 28 de noviembre de 1911 en el marco de la Revolución Mexicana. Este documento atacaba a Francisco Madero por haber dejado en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, así como por no cumplir el Plan de San Luis, postergado por la transacción de Ciudad Juárez. Se denunciaba la persecución y opresión sobre los pueblos que reclamaban sus derechos y la imposición de gobiernos estatales en contra de la voluntad de las mayorías, como fue el caso del general Ambrosio Figueroa, calificado como verdugo y tirano de Morelos. Finalizaba planteando que Madero había entrado en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques opresores enemigos de la revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más terrible que la de Porfirio Díaz. A partir de esto, llamaba a continuar la lucha contra el gobierno de Madero, a quien denunciaba como el traidor a la revolución, por lo anterior mencionado. A partir de invocar como propio al Plan de San Luis, se introducían una serie de agregados a este, que en realidad cambiaban ya de forma radical el contenido de este y el carácter social del plan maderista. Esto estaba expresado del punto 6 al punto 9 del Plan de Ayala y se los vamos a mencionar. El punto 6 dice: como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en las manos la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. El punto 7 dice: en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y los ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México puedan obtener ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. El punto 8 dice: los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos correspondan se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente plan. Y por último, el punto 9 dice: para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso. Ahora, muchos autores han sostenido que el Plan de Ayala descansa en sí en 2 principios fundamentales. Dicen que en primer lugar, la expropiación y nacionalización de las tierras en beneficio de los pueblos de México, lo cual en el artículo 6 se orientaba a los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, en el artículo 7 al conjunto de la gran propiedad y en el artículo 8 a los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan. Se supone que el punto más radical es porque englobaba
en los hechos a todas las clases propietarias en el campo y dejaba fuera cualquier indemnización era el punto 8. Esto suponía una inversión tajante de lo planteado por Madero y los intelectuales y políticos antes mencionados, y un cambio de fondo respecto al punto 3 del Plan de San Luis, el cual se limitaba a la situación de la pequeña propiedad y no se orientaba a resolver la situación de las mayorías agrarias desposeídas por los latifundistas. El otro pilar sobre el que descansaba el Plan de Ayala era la transgresión de la juricidad burguesa. Por último, el sustento profundo del Plan de Ayala y de los intentos por llevarlo a cabo fue la irrupción violenta de amplios sectores de las masas agrarias de Morelos y de otros estados, quienes nutrieron el ejército campesino liderado por Emiliano Zapata, y eso fue lo que les permitió soportar la política de tierra arrasada del mando militar federal y sustentó las varias ofensivas del Ejército Libertador del Sur contra el gobierno central. El Plan de Ayala tiene 15 puntos y sus principales objetivos eran el desconocimiento de Madero y la justicia agraria para los campesinos. El líder del Frente Campesino en la Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata, y sus demandas se concretaron a través del Plan de Ayala, un documento que fue conformado por 15 puntos y firmado en primera instancia por Zapata, José Ruiz y Otilio Montaño. Además, fue firmado también por más de 40 capitanes y coroneles. Dicho documento consta de 15 puntos, y entre las consignas más importantes están el total desconocimiento de Madero como presidente de México, esto por considerarlo traidor y además haber hecho el reparto de las tierras que fueron acaparadas por los hacendados, así como también la restitución de los terrenos que fueron despojados durante el Porfiriato. En su primer artículo se enuncian las fallas que consideraban había tenido Madero y lo declaraban inepto para realizar las promesas de la revolución misma que él fue autor. En el artículo segundo se desconocía a Madero como jefe de la revolución y presidente de México, esto por no haberse apegado al establecido en el Plan de San Luis, sumado a los errores que había tenido durante su mandato. En el artículo tercero, se reconocía a Pascual Orozco como nuevo jefe de la revolución y en caso de no aceptar, el cargo pasaría a Emiliano Zapata. En el artículo cuarto, se anuncia la herencia de la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos al Plan de San Luis Potosí, expresando ambos que sería en beneficio de los pueblos oprimidos y se haría defensora de los principios que defiende hasta vencer o morir. En el artículo quinto se hace un señalamiento de no negociaciones, esto hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero, ya que la nación estaba cansada de hombres falaces y traidores que hacían promesas de libertadores y que llegando al poder se olvidaban de ellas y se constituían en tiranos. En el artículo sexto se hacía un aviso respecto que los terrenos, montes y aguas que habían sido tomados por los caciques y hacendados serían tomados por las personas que tenían el título de propiedad correspondiente y que los usurpadores que se habían considerados con derechos a ellos lo iban a deducir ante los tribunales especiales que se establecerían al triunfo de la revolución. En el artículo séptimo se indicaba que se expropiarían los terrenos que estaban acaparados por propietarios poderosos para repartirlos entre aquellos que no tenían posesión de ningún terreno, y que la indemnización a los propietarios sería de la tercera parte. En el artículo octavo nos dice que para los propietarios que se opusieran al Plan de Ayala, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les correspondan se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas, esto de la lucha agraria. El artículo 9 dice que el método para ejecutar los puntos anteriores serán mediante las leyes de amortización y pone de ejemplo lo hecho por Juárez con los bienes de la Iglesia. En el artículo 10 se hace un señalamiento de que los jefes militares afines a Madero y que se opusieran al Plan de Ayala serían juzgados también como traidores. En el artículo 11 se hace una indicación de que los gastos de la guerra estarán regidos por el Plan de San Luis Potosí, esto consagrado en el artículo 11 del plan ya mencionado anteriormente. El artículo 12 dice que cuando termina la revolución,
un grupo de los principales jefes revolucionarios designará un presidente interino para que luego éste convoque elecciones. Todo esto para la nueva formación del Congreso de la Nación, y este a la vez convocará elecciones para la organización de los demás poderes federales. El artículo 13 hace referencia de que los jefes principales también designarán al gobernador de cada estado, para que también convoque elecciones y organice el poder público. Esto último con el objeto de evitar consignas forzadas que labren con las desdichas de los pueblos. En el artículo 14 se exige la renuncia de Madero y otros jefes dictatoriales, haciendo advertencia que de no serlo así, sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de sus hermanos campesinos. Y por último, en el artículo 15, y como era de esperarse, se vuelve a hacer énfasis en el mal trabajo que consideraban había hecho Madero, así como un señalamiento de sus errores y consecuencias. Mismo que la letra dice: Mexicanos, considerad que la audacia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz para gobernar. Considerad que su sistema de gobierno está agotando a la patria y hollando con la fuerza brutal de las bayonetas nuestras instituciones, y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al poder, ahora las volvamos contra él, por faltar a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la revolución iniciada por él. No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan, y haréis la prosperidad y bienestar de la patria, justicia y ley. Causas del Plan de Ayala. La principal causa del Plan de Ayala fue el incumplimiento. ¿El incumplimiento de qué? Del Plan de San Luis, promulgado en 1910. Cabe mencionar que este plan consistía en un manifiesto, el cual fue creado por Francisco I. Madero, a quien, por cierto, se le acusó después por traicionar las causas campesinas. En este acuerdo se comprometía a devolver las tierras usurpadas y arrebatadas por los grandes terratenientes de la época a los campesinos. Entonces, tenemos que el origen del Plan de Ayala se encuentra en las fallidas negociaciones entre Madero y Zapata, que tuvieron lugar entre julio y agosto de 1911. ¿Qué sucedió? Zapata le exige a Carranza asumir el Plan de Ayala íntegro y rompen definitivamente. Pero, ¿por qué la postura conciliatoria de Madero fracasó? La respuesta a esto es el endurecimiento del gobierno interno de León de la Barra y también las provocaciones del ejército federal, quienes mantenían una actitud hostil ante Zapata. Esta era la causa principal del plan, y acompañado a esto se encuentra la lucha ideológica del pueblo mexicano por los derechos de igualdad. La razón de esta búsqueda de igualdad radica en que las tierras habían sido arrebatadas a la población trabajadora. ¿Por quiénes? Por caciques, hacendados y terratenientes. Y lo que se buscaba era que las tierras fueran devueltas a sus dueños. Buscaban un reparto agrario. Por esta misma razón se creó el lema Libertad, Justicia y Ley. Este lema se fue transformando al grado en que en el texto original del Plan de Ayala, en la parte final se encuentra este mismo lema como Libertad, Justicia y Ley, y en otra copia se encuentra sencillamente como Justicia y Ley. También se encuentra en el cuartel general del Ejército Revolucionario del Sur como Reforma, Libertad, Justicia y Ley, y al final el lema se adoptó como Tierra y Libertad. Ahora yo les hablaré sobre las consecuencias del Plan de Ayala. Las primeras consecuencias fueron las siguientes.
En primera, el desconocimiento de Francisco Madero como presidente del gobierno mexicano y de su posterior caída, a quien Zapata lo acusó de traicionar las causas campesinas y de no ejercer las leyes que él había prometido. Madero sufrió un golpe de estado y fue asesinado en 1913. En segunda, el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente, que fue sucesor de Francisco Madero tras su muerte, así también de Pascual Orozco como traidor, al unirse con Victoriano Huerta como usurpador. Se intensificaron las luchas armadas del movimiento revolucionario, ya que era la única forma de obtener justicia en busca de recuperar las tierras que les arrebataron a los campesinos. Se inició la instalación o fundación de políticas agrarias en la región a favor del campesinado en las nuevas reformas del Plan de Ayala de 1913. La ejecución de Emiliano Zapata por parte de Carranza, quien lo traicionó en 1919. En ese año fue asesinado por orden de Carranza y su lucha fue asumida por Magaña. Y finalmente, en la Constitución de 1917 se tomaron en consideración algunos puntos importantes del Plan de Ayala. Puntos importantes que ya mencionó mi compañero y contribuyó para la creación de la primera ley agraria. Estas consecuencias significaron mucho un antes y un después en la lucha por los derechos inalienables y fundamentales de justicia y de libertad en favor de los campesinos. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Edgar y espero que lo expuesto anteriormente por mis compañeros haya sido de su agrado. Yo vengo a hablar del cómo es que termina el Plan de Ayala. Al término de la Revolución Maderista, se dio la ruptura entre el presidente de la República, don Francisco I. Madero, y el caudillo suriano Emiliano Zapata, motivada por las exigencias de Emiliano para que el gobierno acelerara la reforma agraria, pero Madero argumentó que esto se realizaría siempre cuando sea conforme a la ley, lo que le llevaría un poco más de tiempo. La postura del mandatario irritó a Zapata, quien consideró que el gobierno se había unido a las autoridades del viejo régimen y traicionado a la revolución. Por lo anterior, se proclamó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, en Ayala, Morelos. Dicho documento desconocía a las autoridades, las acusaba de haber traicionado a la revolución, invitando a derribar el gobierno y nombraba a Pascual Orozco como el jefe del zapatismo. Ante esta situación, Emiliano Zapata decidió proclamar un plan en el que se expusiera los alcances y razones de la lucha zapatista, por lo que encargó la elaboración del documento al profesor Otilio Montaño, uno de sus principales hombres de confianza y colaborador. Una vez redactado, fue discutido por el propio Zapata hasta que el 28 de noviembre de 1911 fue proclamado. En su artículo 6 resumía la esencia de la lucha zapatista. Decía textualmente lo siguiente: como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia banal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles. Desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos de esas propiedades de las cuales han sido despojados, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos, los deducirán ante los tribunales especiales. Como consecuencia, el zapatismo tomó fuerza y continuó la lucha, ahora contra el gobierno maderista. Posteriormente, continuó en rebeldía contra el gobierno, presidido por Venustiano Carranza. Sin embargo, los principios de este documento fueron retomados por el Congreso Constituyente en 1916, que los elevó a nivel constitucional en la Carta Magna de 1917. La contribución del Plan de Ayala y de los campesinos
del estado de Morelos a la revolución fue amplia, ya que lograron que las aspiraciones de millones de mexicanos quedaran plasmados en nuestra Carta Magna. De manera breve y resumida, y para cerrar el tema, agregamos que el Plan de Ayala fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año. En el manifiesto de la rebelión zapatista, tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero. Además de condenar la traición del más conciliador Madero, el Plan de Ayala expone los objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas, que es restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y reparto agrario de las partes de las tierras de los grandes hacendados. Previa indemnización, los campesinos zapatistas, basados en el estado de Morelos, en el sur del país, reclamarían estos derechos con las armas, continuando la rebelión iniciada pero no concluida por Madero. Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su atención.